Hola y bienvenidos a todos a Consalud TV. Hoy tenemos en nuestro plató un coloquio con 3 expertos con los que vamos a hablar acerca de la leucemia linfocítica crónica. Para ello contamos en nuestro plató con la doctora Alicia Rodríguez Fernández. Ella es jefe de servicio de hematología del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, con el doctor José Ángel Hernández Rivas, jefe de servicio de hematología del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid, y con Begoña Barragán, presidenta del Grupo Español de Pacientes con Cáncer. Bienvenidos a los 3. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias, buenos días. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y para empezar este coloquio quería hablar de los avances, de los avances que se han producido en estos últimos 10 años. Y para ello, para empezar un poco con los especialistas, por ejemplo, doctora, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, pues que los avances en la leucemia linfocítica crónica en los últimos 10 años, yo diría que han sido en 2 aspectos fundamentalmente, en el aspecto diagnóstico de la enfermedad y en el terapéutico. Y los dos van de la mano, ¿no? En el diagnóstico, pues los avances en nuevas técnicas moleculares pues han permitido conocer en más profundidad la enfermedad y al mismo tiempo pues han favorecido pues encontrar fármacos dirigidos, ¿no?, a esas, digamos, que alteraciones moleculares. Con lo cual los avances han sido tremendos, porque de un tratamiento hace 10 años de esta enfermedad con fármacos que eran como muy generales, ¿no?, eran básicamente quimioterapia, ¿no?, pues hemos pasado a fármacos diana o fármacos dirigidos a proteínas, a moléculas, con mucha menor toxicidad y, bueno, pues lógicamente una posibilidad de tratar a más pacientes al tener menos efectos secundarios. Por tanto, yo creo que el avance va de la mano en el diagnóstico, que en hematología es muy importante con los nuevos tratamientos. Doctor. Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero vamos, un poco por complementar lo que dice la doctora, yo diría que hemos pasado de la época en la que tratábamos a los pacientes con quimioterapia a hoy en día prácticamente haberla desterrado de esta enfermedad, con todo lo que conlleva, fundamentalmente disminución de toxicidad, mejora también de la eficacia, y todo esto además ha sido por la irrupción de nuevos tratamientos, fundamentalmente tratamientos orales, inhibidores de la tirosinquinasa de Bruton, de la BTK, inhibidores de BCL2, al principio utilizados de una manera probablemente pues más continua y hoy en día llevando más el tratamiento hacia tratamientos limitados en el tiempo, lo que conlleva pues otras mejoras desde el punto de vista de mejor percepción por parte de la calidad de los pacientes, de mejoras en cuanto a temas de toxicidad, evitar resistencias, etcétera, que hacen que el panorama hoy en día pues sea mucho mejor que el de hace 10 años, sin duda. Y Begoña, ¿cómo han vivido los pacientes toda esta evolución? Bueno, pues fundamentalmente con esperanza. Es esperanzador ver que hay avances y ver que se presentan nuevos tratamientos, nuevas formas diagnósticas, que los tratamientos no son tan agresivos, que te dan una calidad de vida, que te permiten vivir mejor, porque hay muchas personas que incluso esta enfermedad se les diagnostica en edad todavía productiva y que puedan seguir viviendo y haciendo una vida relativamente normal. Es fundamental, al final es lo que queremos todos, ¿no? Normalizar la enfermedad, cuando hablamos de enfermedades crónicas, pues normalizar el poder vivir con ella y que no sea el eje de nuestra vida. Y esto nos lo están permitiendo los avances que, como bien han dicho los doctores, han sido muchos en los 10 últimos años. No sé si hay algún avance en especial más destacable por parte de los pacientes que haya supuesto más un antes y un después. Probablemente la desaparición de la quimioterapia, que aunque en algún caso haya que utilizarla, pero probablemente estos nuevos fármacos, estas nuevas dianas terapéuticas dirigidas a alteraciones específicas, probablemente sea lo que más ha cambiado el antes y el después, aunque no siempre lo sepan los pacientes. No todos los pacientes saben qué ocurría antes. El paciente que diagnostican hoy no saben qué ocurría antes. Los que llevamos muchos años en este mundo sí lo sabemos, ¿no? Y esto sí que significa un cambio importante. Y ahora mismo esta pregunta para los doctores, ¿en qué líneas de investigación se está trabajando para un mejor manejo de estos pacientes? Por ejemplo, doctoras. Bueno, pues ahora mismo el objetivo fundamental en esta enfermedad, que hasta hace poco tiempo el tratamiento era un tratamiento, digamos que crónico, de por vida,
pues ahora las líneas fundamentales van encaminadas a que el tratamiento sea limitado en el tiempo, disminuyendo la toxicidad. Entonces, pues se están combinando nuevas moléculas, donde antes se utilizaban terapias únicas, pues ahora se combinan nuevos fármacos, siempre hablando sin quimioterapia, con lo cual pues el tratamiento es recortado en el tiempo, con menos toxicidad, mejor tolerancia para los pacientes y básicamente también se va buscando, digamos que nuevos marcadores diagnósticos que permitan afinar cuál es el tiempo ideal de duración de estos fármacos. Doctor. Sí, en lo que es la terapia limitada en el tiempo, terapia finita, también permite dar estas vacaciones terapéuticas a los pacientes, que es muy importante, evita toxicidades, evita resistencias de los fármacos y permite, en el caso de que la enfermedad vuelva a aparecer, el retratamiento. Entonces, es un abordaje todavía que estamos aprendiendo, que tenemos que ver hasta dónde podemos llegar con él. Y a la vez hay otra serie de líneas de investigación abiertas. Hay nuevos fármacos, no solamente inhibidores de la tirosinquinasa de Bruton o de BCL2, sino, por ejemplo, lo que se llaman degradadores de BTK, que ha habido ahora en el Congreso Europeo recientemente celebrado en Madrid, algunas comunicaciones al respecto, y son moléculas que también pueden tener que decir algo en los próximos años. Y qué decir tiene de otras moléculas como son, por ejemplo, los anticuerpos biespecíficos y quizás para líneas muy ya en recaída o incluso de la transformación de esta enfermedad, en algunos casos en linfomas agresivos, lo que se conoce como transformación de Richter, la posibilidad de terapia celular, no solamente el clásico trasplante alogénico, sino también la terapia con células CAR-T. Esto yo creo que un poco viene a completar lo que es el panorama actual, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista del tratamiento de la leucemia linfocítica crónica, y desde luego es un panorama bastante bueno y bastante alentador. Estamos hablando de avances, hablando de innovación, y luego un importante reto que está ahí es el acceso a esta innovación en nuestro país por parte de los pacientes. Quería saber un poco, cada uno desde su perspectiva, qué opinión tiene al respecto y de qué manera se podrían o no mejorar estos tiempos. Por ejemplo, Begoña. Bueno, a mí me gustaría tener la varita mágica de saber cómo se puede solucionar, porque estamos en una situación muy complicada que, lejos de mejorar, empeora cada vez. Cada año que tenemos un nuevo informe de acceso y del tiempo que tardamos en incorporar la innovación en nuestro país, vamos a peor, ¿no? Ahora llevamos, creo que por 640 o 650 días. Cuando un paciente está esperando un tratamiento, y hablamos de pacientes con cáncer, no estamos hablando de un granito que me ha salido en una pierna, no es permisible. No es permisible que en un país como el nuestro, en el que somos el primer país de Europa en incorporar pacientes en ensayos clínicos, el segundo en el mundo después de Estados Unidos, no parece lógico que luego no seamos el primero o el segundo en incorporar esa innovación. No va en consonancia. Realmente yo no sé cuál es la solución, pero desde luego tenemos que cambiar ese modelo de aprobación y financiación de los fármacos para que lleguen cuanto antes a los pacientes. Doctor, no sé cómo se vive en consulta. No puedo estar más de acuerdo con Begoña en este sentido. Tenemos que, o necesitamos, y tampoco tengo la varita mágica, pero aprobar antes para precio o reembolso, porque ya están aprobados por nuestra agencia reguladora, que es la Agencia Europea del Medicamento, los fármacos para nuestros pacientes, porque en muchas ocasiones pues el obtenerlos por otras vías alternativas es, bueno, o muy costoso o exige muchísima burocracia, y esto desde luego va en detrimento fundamentalmente de los propios pacientes. Y además querría añadir no solamente a las aprobaciones por parte de nuestro ministerio, sino luego también las barreras que suponen las propias comunidades autónomas. Es diferente en ocasiones luego el acceso al fármaco en una comunidad autónoma o en otra, es decir, es un segundo filtro, y por tanto yo creo que esto en base a lo que tiene que ser la equidad, pero equidad de acceso no solamente a nivel español, sino a nivel europeo, que por eso estamos en Europa, deberíamos solicitar, y yo creo que también pues altavoces como puede ser este coloquio puedan servir para llamar la atención sobre este problema ante el que los pacientes fundamentalmente y también los profesionales pues tenemos esta limitación, ¿no?
Doctora, no sé si quiere añadir. Sí. Bueno, pues simplemente eso, que ojalá se pudieran agilizar esos trámites, ¿no? Y bueno, igual que ha dicho José Ángel, pues realmente luego hay diferencias entre comunidades. Hablamos, claro, de los fármacos que no están financiados o no indicados, ¿no? Hay diferencias entre comunidades e incluso dentro de las comunidades entre los hospitales. Entonces, ahí es quizá el punto, digamos, más débil, ¿no? de este sistema. Pero bueno, ¿de qué manera se podría agilizar el trámite para que se pudiera tener un acceso, vamos, igualitario a los fármacos en todos nuestros pacientes? Teniendo en cuenta, dejando a un lado este reto tan importante que es el de los accesos, ¿qué otros desafíos están pendientes o se está trabajando en ellos? Por ejemplo, Begoña. A ver, yo creo que a nivel investigación se está trabajando muchísimo, que es muy importante. Sin investigación no hay avance y sin esto no hay mejora, ¿no? en el tratamiento. Probablemente haya que mejorar muchas cosas en cuanto a la relación médico-paciente en algunos casos, mejoras en la comunicación, pero fundamentalmente tenemos el otro reto, ¿no? El reto del acceso. A mí me parece que es el fundamental y que no lo podemos obviar en ningún momento, porque esto marca la diferencia. Hay unos ciudadanos de primera y unos de segunda en nuestro país, el que tiene acceso porque le ha tocado, porque vive ahí, y al que no le ha tocado. Entonces, esto en un país en el que tenemos una Constitución que nos protege y nos ampara, pues digamos que es que estamos incumpliendo las leyes que nos hemos otorgado. Entonces, es que partimos de que es ilegal el que los pacientes no tengamos acceso a los tratamientos. Y todo esto de que hay medidas para que se pueda tener acceso, solicitándolo por algunas vías, al final la excepción se está convirtiendo en normalidad, y esto no puede ser. Que estemos haciendo de la excepción la normalidad, porque la excepción tendrá que estar para casos excepcionales, y lo normal es que incorporemos los fármacos con esa velocidad que debemos incorporar para seguir siendo tan pioneros en acceso como lo somos en investigación. Bueno, yo diría que la leucemia linfocítica crónica no hay que olvidar que es un cáncer y que, por tanto, todavía no hemos vencido la batalla totalmente frente a esta enfermedad. La estamos cronificando, estamos consiguiendo, y ahí ya recientemente se han publicado resultados con uno de los inhibidores de tirosinquinasa de Bruton, que indica que en población por encima de 65 años la supervivencia es exactamente igual a una población apareada por edad, por sexo, etcétera. Es decir, estamos consiguiendo alcanzar las mismas supervivencias probablemente en el segmento de edad más mayor, pero todavía quizás la gente más joven, que antes decía Begoña que esta enfermedad, aunque es una enfermedad que se diagnostica fundamentalmente en la edad avanzada, en torno a los 70 años, hay un porcentaje por su frecuencia importante de pacientes que se diagnostican en edades más jóvenes. Hay que intentar, en la medida que sea posible, que mejore la supervivencia de los mismos, y por tanto yo creo que este es uno de los retos ante los que estamos: intentar cronificar la enfermedad, intentar que al final podamos acercarnos, si no a la cura, que tiene que ser al final el objetivo de cualquier oncohematólogo, por lo menos a la cronificación de la enfermedad, e intentar que la supervivencia sea exactamente igual o muy parecida a la de la población general. Yo creo que es el reto fundamental. Todo esto con fármacos que cada vez sean más seguros, menos tóxicos, como los que ya, pues gracias un poco a los diferentes y a la ciencia y a todos los ensayos clínicos que antes se comentaba, pues podemos tener hoy a nuestro alcance. Doctora, ¿algún desafío más que quiera destacar? Bueno, quizá queda una parte, ¿no? que bueno, aquellas leucemias linfocíticas crónicas que se transforman en linfomas de alto grado, se transforman en síndrome de Richter. Por desgracia, prácticamente tenemos muy poco que ofrecer a esos pacientes. Pues quizá sería un camino, ¿no?, por recorrer, ¿no?, el poder buscar alternativas para en esos casos, ¿no? Yo creo que es importante también tenerlo en cuenta. También en los refractarios, que todavía estamos lejos, ¿no?, de que se iguale la supervivencia a la población normal. Y yo también creo que hay un reto global
al menos por lo menos desde donde yo vengo, y es no olvidarnos el tema psicológico para los pacientes, no dejarlos de lado, pero además desde el paciente que se diagnostica de leucemia linfocítica crónica y que en el momento del diagnóstico no va a necesitar ningún tratamiento, ya solamente el dar ese diagnóstico, muchas veces yo me preocupo cuando se lo digo y veo que estoy provocando a lo mejor otra enfermedad, como puede ser un síndrome depresivo. Entonces, de alguna manera, ¿cómo podríamos abordar a esos pacientes? ¿Qué tipo de apoyo psicológico podrían recibir para no convertirlos en enfermos de dos procesos, ¿no? Y yo creo que a mí me parece muy interesante también que bueno, las asociaciones de pacientes también, bueno, pues hay algunas dedicadas a este tipo de pacientes que en ese momento les puede ayudar. Aparte, luego, por supuesto, cuando inician un tratamiento o en los casos más graves, también, ¿no? Para que los acompañen. Pero dejamos un poco de lado a esos pacientes con el diagnóstico que a priori pensamos que van a estar durante mucho tiempo bien, pero les creamos una ansiedad que a mí me preocupa mucho, la verdad. En ese sentido, yo creo que por completar también estoy totalmente de acuerdo. Hoy en día se están introduciendo en los hospitales secciones o departamentos de experiencia del paciente que yo creo que están empezando a dar buenos frutos. Nosotros, por ejemplo, en el hospital tenemos una y en concreto ya en alguna enfermedad hemos empezado a trabajar también con en este caso, AEAL, y yo creo que vamos poco a poco también aprendiendo en este aspecto pues de la psico-oncología que tanto comentaba pues Alicia, ¿no? Begoña. Sí, a ver, lo ideal sería que los psico-oncólogos estuvieran integrados dentro del equipo multidisciplinar que atiende al paciente, ¿no? En los hospitales. Es pedir la luna, porque si tenemos pocos hematólogos, pocas enfermeras, pues hasta que lleguen también los psicólogos, los psico-oncólogos, pues estamos pidiendo algo que a lo mejor llegará en un futuro, pero todavía no. Sí es cierto que en las asociaciones de pacientes estamos trabajando mucho en ello. Precisamente en AEAL tenemos un programa que se llama Conectados, enfocado directamente a pacientes con leucemia linfocítica crónica. Llevamos desde el año 2017 atendiendo a estos pacientes con un acompañamiento global de todo el proceso y muchas veces les ayuda, no tanto como la medicina, por supuesto, porque aquí la ciencia es lo que nos cura, pero sí que esas épocas de ansiedad, de espera de resultados, de incertidumbre, el apoyo psico-oncológico es muy bueno y ayuda a minimizar los efectos de la enfermedad a nivel psicológico, anímico, que también son muy importantes en la vida de una persona. Hablabas, Begoña, que esto lo veías un poco como algo a futuro, algo que mejorar, y precisamente del futuro quería hablar un poco para cerrar el coloquio. ¿Cómo ven el futuro del abordaje de la leucemia linfocítica crónica? Por ejemplo, doctora, ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo es ese futuro? Bueno, pues el futuro yo creo que ya ha empezado y que ha habido una mejora tan importante en los últimos años que bueno, quizás no estemos tan esperanzados como hace un tiempo, pero bueno, estamos ante una enfermedad que podemos decir que prácticamente en la mayoría de los casos se cronifica, que los pacientes tienen un tratamiento que posiblemente sea limitado en el tiempo, que bueno, que es en la mayoría de los casos también puede ser oral, con lo cual el futuro yo lo veo muy positivo. Yo esta enfermedad la empecé a llevar hace muchísimo tiempo, hace más de 10 años, seguramente hace 15 o 20 años, y he visto una evolución y una revolución tremenda. Y es más, a veces me acuerdo de pacientes que no han llegado a lo que podían haber recibido hoy y digo, bueno, qué suerte tienen los pacientes que ahora, pero bueno, como todo es mejorable. Igual que decía que un reto es precisamente los pacientes que se transforman y que no van bien, pues quizá pues eso nos falta un poco por mejorar, pero hoy por hoy quizá lo ideal, ¿no? Es que el tratamiento sea un tratamiento limitado en el tiempo, que sea oral y con muy pocos efectos secundarios. Eso es un poco digamos lo que veo en un futuro a medio plazo. Doctor. Sí, totalmente de acuerdo. Los tratamientos finitos yo creo que están cada vez poniéndose más de moda, pero no solamente por el hecho de esto, sino por la eficacia, por la baja toxicidad y también pues otras nuevas terapias como las que he comentado antes, ¿no? Degradadores de BTK, anticuerpos biespecíficos,
células CAR-T, incluso para, en algunos casos, el síndrome de Richter, esta transformación pues, a un linfoma agresivo que tan mala es en cuanto a pronóstico que antes decíamos. Pero también me gustaría un poco añadir pues, lo que está ofreciendo nuestro país, ¿no? Y que el futuro también está no fuera de nuestras fronteras, sino aquí, ¿no? Yo creo que un grupo español de leucemia linfática crónica consolidado, con unas guías que yo creo que son pues, con un consenso muy amplio dentro de nuestros hospitales, con buena investigación básica a nivel biológico, pero también con, como decía antes Begoña, una gran cantidad de ensayos clínicos que estamos llevando a cabo en los diferentes hospitales y que están haciendo que nuestros pacientes puedan ser de los primeros en el mundo en disponer de esta innovación, ¿no? Y yo creo que todo esto pues, hace que el futuro, por lo menos dentro de nuestro ámbito, pues sea bueno de cara pues, al paciente con el ILC. Begoña. Bueno, pues yo no puedo verlo de otra forma que no sea con optimismo y con esperanza. Yo soy paciente, yo tengo un cáncer hematológico de comportamiento parecido a la leucemia linfocítica crónica, también indolente, también teóricamente incurable, y puedo decir que después de casi 23 años estoy aquí para contarlo. Entonces, y con una buena calidad de vida. Entonces, los tratamientos han cambiado mucho desde hace 23 años hasta aquí. Yo creo que lo que espera a los nuevos pacientes diagnosticados es esperanza, es vida y es poder vivir con normalidad. Entonces, totalmente con optimismo lo que nos viene por delante. Pues nos quedamos con ese mensaje tan positivo y optimista, pero sin olvidar tampoco los desafíos que quedan pendientes, como es el caso de los accesos. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes.